demasiado peligro, hay demasiadas cosas que todavía no sabemos y por ende, pues yo no quiero volver, no voy a volver, estoy acá, te vuelvo a repetir, en la naturaleza, me voy a quedar aquí por el tiempo que sea necesario por mi familia. Correcto, sí, sí, correcto, profe. Adelante, Alex, ahora sí podemos dar inicio. Alex, adelante, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí. Ya, listo. Muy buenas tardes a todos, en especial a nuestro invitado de esta tarde-noche, el director técnico Octavio Zambrano Viera. Un cordial saludo de quienes conformamos parte del Instituto Superior Tecnológico de la ciudad de Guayaquil. Nos acompaña también esta tarde el tecnólogo director técnico Aldo Mariano, docente del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de la ciudad de Guayaquil, así como el director técnico y profesor Raúl Don Santi, docente del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de la ciudad de Guayaquil, además del compañero tecnólogo director técnico de fútbol Giancarlo Ramos. A continuación, una pequeña presentación de quien nos acompaña como ponente esta tarde, el director técnico Octavio Zambrano. Pero antes, unas pequeñas recomendaciones para los que ingresan a la sala. Apagar la cámara y las preguntas se realizarán al finalizar la ponencia de nuestro conferencista invitado. Octavio Zambrano Viera, jugador de fútbol, director técnico de fútbol de nacionalidad ecuatoriana. Su trayectoria como jugador: Unión Deportiva Valdés de Ecuador, Universidad Chapman de Estados Unidos y Los Ángeles Lakers de Estados Unidos. Trayectoria como asistente técnico: California Emperors de Estados Unidos, Los Ángeles Salsa de Estados Unidos, Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos y Kansas City de Estados Unidos. Su trayectoria como director técnico: Los Ángeles Cobra de Estados Unidos, Los Ángeles Salsa Sub-19 de Estados Unidos, Misión Viejo Pateadores de Estados Unidos, Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos, Metro Star de Estados Unidos, CS Tiraspol de Moldavia, FC Tatabanya de Hungría, Deportivo Pereira de Colombia, Club Deportivo El Nacional de Ecuador, Delfín Sporting Club de Ecuador, Selección de Canadá, Independiente Medellín, Colombia, Deportivo Pasto, Colombia del 2019. Creo que fue su último equipo y dentro de sus logros, primer lugar de la Conferencia Oeste en la MLS USA con Los Ángeles Galaxy en 1998, MLS Sports Shield de Estados Unidos con Los Ángeles Galaxy en 1998, primer lugar Conferencia Este MLS Estados Unidos Metro Stars 2000. Subcampeón de la Liga Águila 2018 con el Independiente Medellín de Colombia. Antes de dar paso al profesor Octavio Zambrano, te cedo el paso, Aldo, para que continúes con la presentación de los ponentes. Sí, bueno, gracias, Alex. Primero, como dije al principio, por ahí manifestarlo ante toda la sala, agradecer la predisposición del profe Octavio Zambrano, que para nosotros es un honor tenerlo esta noche con nosotros, compartir sus experiencias, su trabajo, su actualidad. Ha sido un técnico ecuatoriano exitoso en los lados donde ha estado, y la verdad que para nosotros es un enorme placer tenerlo aquí, junto a los que presentó Alex anteriormente. El profesor Raúl Don Santi siempre nos acompaña también como docente del instituto, y el exfutbolista del Deportivo Cuenca, capitán de selección del Ecuador, Giancarlo Ramos, que también ha estudiado y se graduó en el instituto de Guayaquil. Y para nosotros va a ser un honor escucharlo esta noche, profesor. Adelante, por favor, con su presentación. Bueno, muy buenas tardes. Ya llegando a la noche acá en la zona del norte de Nueva York, una zona montañosa en donde me encuentro en este momento, alejado un poco de la ciudad de Nueva York, que es donde usualmente resido. Quiero a todos los participantes y a las personas, pues obviamente, que me han invitado, agradecerles por concederme estos minutos de conversación, de diálogo, y a la vez desearles lo mejor
en estos difíciles momentos, tanto para ustedes como para sus familias, porque sé que es un momento muy, muy difícil para todos, no solamente para los que estamos en el fútbol, pero sobre todo para las personas que pienso yo están más necesitadas y por ende, pues yo creo que todos debemos ser conscientes de que si algo nos ha enseñado esto es tener más respeto, más deseos de colaboración con nuestros semejantes y obviamente mucho más respeto a la flora y a la fauna. Y pienso que si aprendemos eso como humanidad, pues seremos mejores después de que esto suceda. Quiero decirles además que cuando me contactaron para conversar de fútbol, muy fácilmente para mí es hablar de sistemas tácticos, de ideas de juego, de formaciones, etcétera, etcétera. Preparación de un equipo, pretemporadas, uh, finales y todos los temas que son asociados con el fútbol como tal, en tanto en cuanto se refiere al trabajo en la cancha. Sin embargo, preferí a ustedes darles una charla que tiene que ver mucho más con mi propia vivencia, que yo pienso que es un poco diferente a la vivencia de muchos entrenadores ecuatorianos, porque creo que Pablo Ansaldo, porque de eso me enteré en Bucaramanga, cuando fui a jugar contra el Atlético Bucaramanga, que Pablo Ansaldo en algún momento dirigió a ese equipo. Entonces, eso me haría pues y luego el profesor Sevilla, creo que dirigió un equipo en Perú y pues eso me hace a mí el tercer entrenador ecuatoriano que entrena fuera del país. Y estoy seguro que hay otros, si no los menciono con mucho respeto, me disculpan. Pero el tema importante es que Estados Unidos es hoy por hoy una de las ligas, la liga MLS es una de las ligas más importantes dentro de lo que se ve el futuro del fútbol, el próximo bastión del fútbol, ¿no? La liga norteamericana está destinada a posicionarse como una de las ligas más importantes del fútbol en el mundo y es debido al poder adquisitivo que posee. Los dueños de los equipos son todos multimillonarios y son sociedades que están regidas por un ente central, que es la liga como tal, la MLS, y por ende, pues todo lo que es la parte fiscal, la parte financiera, todo lo que comprende decisiones a grandes niveles de promoción de la liga, etcétera, están regidas por un ente central y eso hace que no existan decisiones fuera de contexto. Creo que es la razón por la cual la liga ha logrado a pasos cortos, pero muy sólidos, consolidarse. Pero cómo llegamos a este momento es lo que yo quiero hablar con ustedes, porque creo que siempre es bueno tener una perspectiva histórica de lo que es el fútbol en cualquier parte del mundo. Cuando estuve en Moldavia, por ejemplo, el equipo al que dirigí, Tiraspol, que no existe más, es un equipo que está ya, no está en competencia, absorbido posiblemente la potencia de lo que es las ligas rusas, etcétera. Ese equipo en su momento, estamos hablando en los años 60, fue uno de los equipos principales de la liga rusa, la anterior USSR, ¿no? CSSP, la Unión Soviética como tal. Tal cual Tatabáña en Hungría, en los años 80 jugó contra Real Madrid, venció a Real Madrid y pasó a cuartos de final en Copa UEFA, que viene a ser lo que es ahora Champions League. Entonces, son equipos, digamos, que están en la oscuridad en la historia, pero que en realidad cuando uno los examina, uno se da cuenta de la increíble riqueza de muchos equipos, pues obviamente que quizás pasan desapercibidos, tal cual la liga norteamericana de fútbol, tiene su historia. Y eso es a lo que me quiero referir y si me permiten voy a entrar en este momento en el tema
¿Me puedes ayudar con...? Ok, perfecto. Gracias. Entonces, básicamente, esta es una perspectiva latinoamericana y es una perspectiva latinoamericana porque yo soy latinoamericano, pero en realidad esta perspectiva es una perspectiva de un técnico de fútbol. Este mismo simposio o esta misma disertación la voy a dar en inglés a entrenadores de habla inglesa solamente, o anglosajones, diríamos así. Y es algo que yo creo tiene asidero en todos los que estamos interesados en lo que es la Liga de Estados Unidos. Entonces, esta es una perspectiva latinoamericana. Hablaremos de la historia y los resultados, cómo empezó la historia del fútbol en Estados Unidos, los aspectos positivos y negativos, lo que es el futbolista norteamericano actual, y si me permiten voy a hacer también unas recomendaciones acerca de lo que debe ser el futuro, cómo puede realmente consolidarse la Liga de Estados Unidos, la MLS, como una de las mejores en el mundo. En cualquier momento que ustedes tengan una pregunta referente a lo que voy a compartir con ustedes, con todo gusto los puedo atender por intermedio de Alex. Pueden enviarme cualquier pregunta. Alex, por favor, con tranquilidad me puedes interrumpir y yo puedo pues abordar cualquier pregunta. La historia y resultados. Vamos a hablar realmente de 4 décadas. En realidad son 5 décadas, son 50 años, pero digo 4 porque voy a tratar de que los últimos 20 años, que es los años de la MLS, los abordemos poco a poco, pero con datos factuales y no tener que pues, abordar demasiado de eso tampoco. En 1974, la contratación del alemán Dietmar Kramer marcó un hito en el fútbol norteamericano. ¿Por qué? Porque su filosofía alemana fue la filosofía que fue preponderante en lo que es el fútbol norteamericano y el por qué se formaron muchos entrenadores y muchos futbolistas bajo esta filosofía. La influencia de la NASL en el desarrollo del fútbol norteamericano es extraordinaria, porque imagínense ustedes en los años 70, y yo digo en los años 70 porque esa es la década en donde yo tenía 15 años cuando salí de Ecuador y pues empecé a tener vivencias internacionales. Los años 70 el fútbol ecuatoriano era un fútbol muy rico, de grandes jugadores, grandísimos jugadores. Acaba de fallecer uno de los grandes jugadores que tuve la oportunidad de ver personalmente, Pedro Perico León, jugador peruano de extraordinario valor, tanto como persona como futbolista. Alberto Spencer, etcétera, muchos grandes jugadores que ahora ya no están, pero que fueron parte de la vivencia nuestra en Ecuador. Estoy hablando de Barcelona, no solamente pues, de Barcelona, Emelec, Liga, todos los equipos en realidad tenían grandes jugadores. Pero en Estados Unidos era la NASL. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Pelé, estamos hablando de Beckenbauer, de Johan Cruyff, estamos hablando de Nene Cubillas, de Gerd Müller, de George Best. Estamos hablando realmente, Franz Beckenbauer, lo mencioné, de la crema del fútbol mundial que vino a Estados Unidos, y mucha gente dirá, bueno, ya estaban, no estaban pasados porque eran jugadores que estaban en sus 20, 28, 29, 30 años, no eran jugadores de 40 años ni mucho menos. Y pues obviamente Pelé es realmente el que lleva el estandarte de lo que promovió la liga estadounidense, pero allí hay un
un par de cosas que las hablaré en su momento cuando lleguemos a este tema. Luego la formación del entrenador universitario de fútbol, que es muy importante porque en Estados Unidos no existía segunda división, tercera división. No, este era un país en donde todos los futbolistas salían de las universidades. Entonces, la formación de este entrenador pasó a ser muy importante porque ese fue el entrenador que moldeó a los jugadores futbolistas norteamericanos que luego pasaron a ser prominentes, pues ya digamos en la época de los 80 y la época de los 90 inclusive. Y de las academias obviamente que se formaron. Voy a empezar con el tema de Denmark Kramer. Si tienen alguna pregunta hasta el momento, con todo gusto. Si no, continúo. Listo. Continuamos, profesor. Denmark Kramer desarrolló un manual para entrenadores. Esto es muy, muy importante porque en 1974, cuando él asumió por primera vez como director técnico en propiedad full time, es decir, a tiempo completo, él no solamente que tenía la responsabilidad de velar por el equipo nacional norteamericano, sino también él escribió el manual, básicamente una copia del manual alemán de entrenadores de fútbol. Entonces, ¿qué sucedió? La Federación de Estados Unidos, en los años 74 y 75, que fue cuando Denmark Kramer vino a ser parte de la federación, toda la literatura y por ende la filosofía alemana permeó al fútbol norteamericano. Lo permeó, ¿por qué? Porque todos los entrenadores que subsecuentemente saldrían de los institutos, como los institutos que están ustedes, sin embargo, debo decirlo, no con el énfasis que ustedes como profesionales aspiran, porque es hoy por hoy mucho más difícil. En aquella época, una licencia de la USSF podría ser una licencia que se obtendría en tres semanas, en 4 semanas, o en un módulo de 2 o 3 meses, de diferentes maneras. Pero lo importante es que la idea futbolística, la idea fue una idea alemana de fútbol. Eso constituyó un hito, como lo dije anteriormente, porque envió al fútbol norteamericano hacia Europa. ¿Por qué yo digo que esto es importante? Estamos hablando de los años 70. En los años 70, el equipo extraordinario del fútbol era Brasil. El Brasil de México 70, y esto no solamente del 70, pero desde los 50, el equipo de Brasil de México 70 fue un equipo extraordinario. Era un verdadero equipo de showmanship. Garrincha, Pelé, Edu, o sea, Didi, jugadores de extraordinaria calidad técnica eran parte de ese equipo. Sin embargo, la Federación de Estados Unidos decidió ni siquiera ni siquiera poner ese trabajo a consideración para un entrenador brasilero. Tal cual Peñarol, el equipo de Alberto Spencer. El equipo de Alberto Spencer fue un equipo ganador en la época de los 50, marcó una idea de fútbol extraordinaria a nivel mundial porque venció a Real Madrid, venció a los mejores equipos. Alberto Spencer obviamente era parte, y muchos de estos entrenadores, pues todos los entrenadores eran sudamericanos. En Argentina igual. Argentina ha tenido una riqueza futbolística pues, que data de muchos 50 años antes que nosotros los ecuatorianos. Entonces, sin embargo, Estados Unidos cuando decidió contratar a un técnico, decidió contratar a un técnico alemán. Ahora, Denmark Kramer no era tampoco un improvisado. Él había ganado con el Bayern Múnich un campeonato de Champions League en la época de los 70, particularmente, específicamente en el 74-75, pero en realidad no era tampoco un técnico súper conocido.
¿Cuál era realmente la misión? Porque él solamente estuvo un año. Era conceder las licencias norteamericanas a los entrenadores norteamericanos bajo la idea y la filosofía alemana. La NASL, ¿qué pasó? ¿Qué les parece a ustedes en una tarde cualquiera, en un domingo cualquiera, en un sábado cualquiera, ir a un partido de fútbol y ver a Johan Cruyff, a Neskens, ver a Chinaglia, ver a los mejores del mundo jugar fútbol? O sea, esa generación de norteamericanos, neófitos, que no sabían de fútbol, pero que entendían que los mejores del planeta estaban jugando en los estadios donde se jugaba fútbol americano, ellos empezaron a ir y realmente se creó la primera generación de espectadores de fútbol norteamericano que veían el fútbol como un espectáculo. Hasta antes de eso, pues y eso es una historia pues, que en este momento no la vamos a abordar, esto era un deporte de inmigrantes. Para aquellos que pues quizás padres de ustedes alguna vez estuvieron en Estados Unidos, estaban el grupo de los alemanes, de los polacos, de los irlandeses, y jugaban entre ellos y jugaban en ligas muy competitivas con muchos ex profesionales, pero en realidad no tenían el sello del profesionalismo como es la MLS ahora. Entonces, ¿pero qué sucedió? Para ir avanzando en este tema, cuando la liga terminó, la NASL terminó su vivencia, que fue en el año 84, su época de oro en los 70, cuando ya eso se acabó, los jugadores, los grandes jugadores, Pelé, Beckenbauer, los que acabo de mencionar, Gerd Müller, Cubillas, etcétera, etcétera, todos estos grandes jugadores, no, me permiten, yo creo que hay un anuncio de usualmente cuando suena el teléfono así es un anuncio que bien, se aproxima una tormenta. Mil disculpas. No, tranquilo. Ya, entonces les decía que todos los mejores jugadores regresaron a sus países. Todos regresaron a volver pues, a sus vivencias en los países de ellos, pero los que sí se quedaron en Estados Unidos, en su gran mayoría fueron los jugadores ingleses que llegaron básicamente a acompañar a estos jugadores en los equipos. Un típico equipo de la NASL en los años 70 estaba conformado por unas 3 o 4 estrellas del fútbol, estrellas en realidad, grandes jugadores. De allí, los otros 6 eran jugadores ingleses que no eran tan conocidos, en sus países y obviamente eran como para llenar al equipo. Y habían, sí, 2 o 3 jugadores norteamericanos, pero la liga en realidad era una liga de europeos, porque por cada Cubillas que habían 5 extranjeros, perdón, 5 europeos. Entonces, el fútbol norteamericano entonces tomó una idea inglesa de fútbol. Ya la idea alemana todavía estaba vigente porque las licencias se daban en base a esa filosofía, pero los jugadores que dejaron de participar como jugadores en la liga de la NASL pusieron sus academias de fútbol en diferentes partes de este gran país y toda esa instrucción pasó a ser una instrucción de filosofía inglesa. Entonces, ustedes pueden ver cómo en la época de los 70, tanto por el lado de la Federación de Estados Unidos, como por el lado de la Liga Mayor, o sea, la liga que existía, eran 2 filosofías europeas. Además, los entrenadores de la NASL también, todos en su mayoría, no todos en su mayoría, todos, absolutamente todos, europeos. Entonces, ahora ustedes se empiezan a dar cuenta cómo el jugador norteamericano pasó por muchos años a ser una copia, no una
copia tan buena, original, fidedigna del jugador alemán, tampoco del jugador inglés, porque en realidad pues todas las copias son eso, una copia. El fútbol norteamericano no se nutrió del fútbol sudamericano, como debió haber. Profe Zambrano, disculpe que lo Dígame. interrumpa, me parece genial su explicación y su repaso por la historia que muchos de nosotros quizás no conocemos. Yo tuve la suerte de vivir en Estados Unidos a principios del 2000, estuve un tiempo allá y precisamente ocurre, yo estuve en Miami, ocurre realmente lo que usted mencionaba en el hecho de exjugadores. No sé si usted conoce en Miami, en el norte, hay una Copa Latina que se juega o se jugaba, donde los equipos generalmente auspiciados por inmigrantes latinos, dueños de empresas, y se armaba un torneo muy competitivo donde cada uno de ellos traía muy buenos jugadores de diferentes ligas del continente, del sur del continente. Pero me llama mucho la atención y quisiera por ahí usted, que es un conocedor en base a lo que nos está explicando en esta reseña, ¿qué aconteció con esa liga que todos, al menos los que nos gusta el fútbol, hemos plenamente conocido del paso de Pelé, por ejemplo, por la NSL, y posteriormente ese vacío que hubo, porque yo recuerdo después, bueno, la participación de Estados Unidos en el Mundial Italia 90, pero posteriormente en el 94, un equipo con muchos latinos, por ejemplo, me acuerdo Tap Ramos, Clavijo, el mismo Tommy Meola, pero no hubo esa continuidad, creo yo. O sea, hay un auge muy grande del jugador, quizás americano o latino, hijo de latinos, que pueda explotar en el fútbol de la MLS. Y me llama la atención por qué no ocurre esto. Sé que los jugadores, exjugadores, tienen escuelas, enseñan fútbol, pero quizás el problema grande, al menos a mí, mi entender o lo que yo puedo percibir, es que no hay torneos competitivos para ellos. ¿O será que a lo mejor en esa época yo estuve no había, y quizás ahora usted nos puede explicar un poco más cómo es la competencia juvenil para que estas figuras puedan llegar quizás al fútbol profesional? Ya, muy bien. Bueno, esa es una excelente pregunta y pues en aras de avanzar y darte pues una perspectiva macro de lo que fue el fútbol. El fútbol norteamericano, la selección norteamericana de fútbol de Estados Unidos participó y quedó tercera en el Mundial de 1930. El fútbol norteamericano tiene una historia que se basa en lo que hablas de los inmigrantes, tantos inmigrantes que lograron vencer a Inglaterra en ese mundial y vencieron a Paraguay y quedaron terceros en el mundo en 1930. Ahora, la próxima vez que Estados Unidos volvió a un mundial fue en 1990. O sea, estamos hablando de 60 años y particularmente esa década, la década de los 80, porque yo arribé a Ecuador, de Ecuador a Estados Unidos precisamente a finales de los 70, cuando ya la liga NASL decaía y el equipo en que jugué, Los Angeles Lakers, fue un equipo de fútbol, no fútbol sala, porque en realidad una versión de fútbol sala de los norteamericanos, que es con la pelota sobre la pared, la pelota nunca sale, tipo hockey, pero un fútbol súper rápido. Tuve la suerte de jugar con y contra jugadores como Kaz Dana, el polaco, como Holzenbein, el alemán, Leonardo Cuellar, el mexicano. O sea, muchos también, uno que otro jugador de buen nivel se quedó y participó en estas ligas, ¿no? Y ellos también formaron, digamos, pues, escuelas, pero no con la masividad de los ingleses. Para contestarte tu pregunta, te digo lo siguiente. Hoy por hoy, el por qué el fútbol norteamericano no tiene gran relevancia a nivel mundial y el por qué la selección nacional de Estados Unidos no es una gran selección es precisamente porque ha olvidado a todos esos grandes jugadores inmigrantes que vienen de otros países. Y los únicos que logran ingresar, los únicos que logran llegar a
equipos de fútbol, tanto de la MLS como a la selección nacional, en su gran mayoría son jugadores que pueden pagar en las academias para poder seguir pues teniendo instrucción, y son tomados en cuenta porque es allí en donde los entrenadores de fútbol de las selecciones buscan jugadores. Entonces, la época de los 80 en realidad sí fue una época realmente en el año 82-83, Estados Unidos solamente jugó un partido internacional, 2 partidos internacionales. O sea, fue una década en donde hubo un olvido total de lo que fue el fútbol. Fue la post-NASL, pues sí, la recuperación no fue rápida, ¿no? Fue una recuperación lenta hasta aquel partido en que Paul Caligiuri, uno de mis exjugadores, hizo un gol en el último segundo del partido contra Trinidad y Tobago y puso a Estados Unidos en el Mundial del 90. Y allí empezó otra vez, digamos, a resurgir el fútbol norteamericano. Pero espero haberte contestado. Pero la idea aquí en realidad es que yo creo que hubo oportunidades en donde la Federación de Estados Unidos pudo haber contratado entrenadores latinoamericanos y no lo hizo, porque habían entrenadores de muy buen nivel. Decidió conscientemente irse por el lado europeo, tanto alemán como inglés. Lo inglés, pues obviamente uno lo puede entender por el idioma, etcétera, pero yo creo que ahí hubo un gran error que estancó al fútbol norteamericano por un par de décadas, y lo que hizo fue que produjo un futbolista norteamericano, del cual vamos a hablar seguidamente, que tiene ciertas características de fuerza, de inteligencia, de disciplina táctica, de mucha potencia, pero en realidad a la hora de jugar fútbol y jugarlo de la manera, pues obviamente con la solvencia y la riqueza técnica que tenemos los sudamericanos y pues también los europeos, se queda corto. Profesor, precisamente usted mencionaba estos grandes jugadores con grandes calidades que han pasado por el fútbol americano, y además también todos los exfutbolistas que se han radicado en los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de conocer muchísimos. Los hijos de estos, los descendientes de estos futbolistas, que quizás para nosotros han pasado prácticamente desapercibidos, quizás yo llamo más que nada porque hay una gran comunidad latina en los Estados Unidos. En algunos lugares se concentra más que otros, pero como usted lo dijo, siempre el fútbol corre por la sangre del latino. Entonces es el deporte de elección para nosotros. Quizá para los americanos no, para los europeos, algunos nacieron en Estados Unidos tampoco. Pero realmente llama mucho la atención de que más que nada esa colectividad de migrantes tan grande no haya generado más futbolistas que pasaran con suceso por ahí, no solamente en la MLS, sino en la selección de los Estados Unidos. Y quizás, no sé si atribuirle esto a la falta de un mejor programa de desarrollo y quizás de competencia. Por ahí tenemos acá a Giancarlo Ramos, que también conoce, ha pasado también por Estados Unidos. No sé si Giancarlo te encontrás por ahí para reforzar o a lo mejor preguntarle algo al profe Zambrano, que realmente es muy curioso. Muchos de nosotros a lo mejor no lo conocemos, ¿no? La historia que usted nos está desarrollando es llamativa porque la comunidad latina es muy grande en los Estados Unidos. Sí, Aldo, ¿cómo está? Buenas tardes. Profesor Octavio, disculpe que le interrumpa. Muy buenas tardes, un gusto tenerlo aquí. La verdad es que lo estamos frenando con su presentación. Yo sí tengo unas preguntas ahí o algo que agregar, pero yo creo que mejor dejamos que usted continúe y después le hago la pregunta, o prefiere que la haga ahora, como usted prefiera, profe. Muy bien. Mira, me acaban de, los muchachos, mi hijo acaba de entrar a mí. Muy bien. El tema de digamos, la discriminación, porque hay que decirlo así, porque existe discriminación en el fútbol norteamericano. Esa es una gran realidad, es una pena, porque yo fui el primer entrenador
latinoamericano en la MLS, en propiedad, ¿no? El primer entrenador que asumió un equipo norteamericano, que fue el Los Ángeles Galaxy del 98, 99, y luego con el MetroStars de Nueva York en el 2000, 2001, 2002. Entonces, pero en realidad fue una situación, porque la viví en carne propia, en donde ya habían casi contratado a 3, 4 entrenadores europeos, pero el equipo seguía ganando, mi equipo, el LA Galaxy, seguía ganando, y llegó un momento en que los dueños, inclusive los periodistas, decían, pero ¿por qué van a hacer un cambio? Porque yo estuve como interino por todo un año, casi. Es una idea, una mentalidad de las personas norteamericanas de darle muy poca cabida al entrenador norteamericano, si es un entrenador que se hace allá, como me hice yo. Pues mi vivencia como técnico realmente nació en Estados Unidos, y como tal, pues llegué a donde llegué a razón de mi capacidad, no porque me lo quisieron dar, porque en realidad, al contrario, era una situación totalmente en contra de, todos los latinos. Y es un tema que, pues, algún día lo profundizaremos más. Nosotros tenemos ahora una persona nacida en México que se llama Julio Serrano, que es una persona, una No pueden estar en internet porque se me cae. Luli, no estás en internet, ¿verdad? Porque le cae la página a tu papá. Tú no estás ni acá, ¿no? ¿No estás bien? Aldo, usted creo que tenemos problemas con el internet del profe Zambrano. ¿Nos escucha, profe? Sí, aparentemente sí, creo que hay un problemita, como le estaba hablando de la tormenta, que había anuncios, así que puede ser que a lo mejor haya un tipo de interferencia por eso, ¿no? Esperemos un ratito a ver si lo podemos recuperar. Hola, hola, Alex, ¿lo tenemos por ahí? Sí, estoy tratando de comunicarme con él a ver qué Se inconveniente desconectó tuvo. ahorita, Aldo. Sí, problema del internet seguramente. Está muy interesante la charla con el profe. A ver, si le puedes abrir el micrófono a Raúl y a Giancarlo, por favor. Voy. Giancarlo, por ahí lo que venía hablando el profe sobre una historia importante, ¿no? Muchos de nosotros a lo mejor no conoce tanto esa parte del fútbol, pero sí hemos escuchado del paso de grandes figuras por el fútbol de Estados Unidos. Y al menos a mí poderosamente me llama la atención que se cortara así tan de golpe, y después hubo un paso de años muy, muy largo hasta que volvimos a ver, al menos que yo recuerde, de Estados Unidos en el Mundial, sobre todo en su Mundial organizado en el 94, un equipo con algunos jugadores de ascendencia latina, como tuve la oportunidad de conocer a Fernando Clavijo, que creo que trabaja en Los Ángeles Galaxy ahora, y también Tab Ramos, que son de descendencia uruguaya. No sé si tú recuerdas algún otro, el arquero también creo que era Tommy Meola, un arquero de descendencia latina también. Sí, Claudio Reina también, me acuerdo. Claudio Reina. ¿Qué pasó? Profesor Carlos Torre Garcés, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Excelente formador, maestro, gran director técnico. Un gusto tenerlo aquí presente. Grande para el profe Carlos Torres. Saludarlo. Sabes que sí, Aldo, mira, yo he tenido la oportunidad de ir varios años seguidos a jugar los torneos que organizan en Estados Unidos, en el Disney Cup, el Dallas Cup, y son torneos de altísimo nivel.
de altísimo nivel, incluso van equipos, en su momento han ido equipos como el Barcelona, el Chelsea, River, Boca, Gremio, Argentina, y ha habido un excelentísimo nivel. Y en Estados Unidos todavía no se logra, y en Estados Unidos también los equipos infantiles juegan muy bien al fútbol, pero todavía no se logra plasmar ese trabajo en la MLS. Y cuando uno intercambia, empezamos a hablar de fútbol con los profesores de Colombia, también más grandes equipos. Me acuerdo el año pasado me topé con Víctor Hugo Aristizábal y hacíamos reuniones allá con los entrenadores que en su mayoría son latinos. A mí me tocó jugar, por ejemplo, con la filial del Bayern de Múnich, pero el entrenador era un colombiano, pero tenían chicos que jugaban muy bien al fútbol. Entonces él me indicaba, él nos comentaba que uno de los problemas allá es que, como decía el profesor Zambrano, a veces tiene que ver mucho con el clima. Ellos no tienen una continuidad. Siempre se corta a veces, por ejemplo, en Nueva York entrenan, se paran 3 meses, dejan de entrenar 3 meses por el clima, por el frío, y no tienen esa continuidad que tal vez sí la tenemos nosotros acá los sudamericanos, ¿no? Y además, porque los padres, o en Estados Unidos el fútbol todavía no logra posicionarse o difícilmente va a poder superar al béisbol, al básquet, al fútbol americano. Entonces muchas veces los mismos chicos o padres tienen por arriba el fútbol esos deportes y a veces los mandan al fútbol como un deporte de ocio, como para que se distraigan nada más, pero más no pensando en que sea una profesión a futuro. Yo creo que eso es lo que tiene que ver mucho también con que no permitió el desarrollo. Ojalá el profesor Zambrano se pueda conectar y seguramente él, que es muy estudioso y que está radicado allá, nos podría dar más luz en este sentido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Chino. Creo que también una de las cosas importantes que he observado, al menos en el tiempo que estuve allá, es que el americano o la gente o los hijos de latinos que han nacido en Estados Unidos se enfocan mucho en el trabajo en las universidades, en buscar una beca en la universidad. El tener allá un título universitario es mucho más atractivo que por ahí jugar al fútbol. En cambio, por ejemplo, para nosotros aquí los latinos, creo que en la mayoría de los países latinoamericanos, los chicos, inclusive hasta los padres, sueñan con que sus hijos sean futbolistas antes que obtengan un título universitario. Entonces, es importante que mencionar esto, ¿no? Este pequeño detalle, por ahí como decías, el profe que vive allá o algunos que han tenido la oportunidad de estar por ahí, obviamente tendrán una opinión mucho más clara. Yo conocía muchos exfutbolistas allá que tenían sus academias, pero en realidad entrenaban y jugaban a un campeonato el fin de semana, pero no eran campeonatos muy organizados, que digamos. Entonces creo que la competencia, como la tenemos nosotros acá en Sudamérica, hace que por ahí salgan mucho más futbolistas. No recuerdo más que por ahí Landon Donovan, otro futbolista por ahí creo que americano que haya tenido realmente un suceso a nivel internacional y que haya jugado de manera destacada. Creo que Landon jugó en Inglaterra o en Alemania y tuvo... Bueno, y por acá también que estuvieron en Emelec, Lalas y Joe Max Moore, y Joe Max Moore venía jugando en Inglaterra. Tal vez el profesor Carlos Torre Garcés, si no me equivoco, creo que también los dirigió, me parece, a ellos. Carlitos, por favor, dale el micrófono al profesor Carlos Torre, por favor. De pronto puede agregar algo, profe. Un gusto. Ya le damos micrófono, profe Carlos, ya le damos. Carlitos, ahí está. Ya está activo. Ya lo tengo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Es un placer, Giancarlo, saludarte. Profesor Alma, que lo veo allí, muy serio él. A Octavio, a todos los presentes, no podría... a ver, aquí tengo una lista, pero bueno, lo cierto es que pues yo siempre estoy observando y me parece que hay una serie de contradicciones. Yo estoy respecto del fútbol norteamericano, porque Octavio dice que pues uno de los retrocesos, una parte del retroceso, un porcentaje del retroceso tiene que ver con que
hay muchos jugadores, entrenadores europeos y demás. Pero nosotros en Latinoamérica soñamos con que un entrenador europeo sea parte de nuestros equipos. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el gran problema del fútbol americano es que no tiene ascenso y descenso. Son franquicias. Y estas franquicias, pues no, cualquiera puede ser dueño de un equipo y llevarlo de un lado para otro, pero no es obligatorio, tengo entendido. Corríjame si me equivoco. No hay lo que realmente de verdadera una competencia. Entonces las escuelas de fútbol ya no deberían ser pagadas, sino porque allí toda escuela de fútbol es pagada. Y entonces la mayoría de los, quizás, de los grandes talentos no pueden pagarse una escuela durante tantos años. Entonces se van perdiendo los jugadores de fútbol. Lo máximo que aspiran los latinos, especialmente, que son los que latinos y también los latinos europeos, que son muy buenos jugadores, lo máximo que ellos aspiran es jugar bien para obtener una beca. Los padres quieren obtener una beca para ir a la universidad. Entonces yo creo que el problema va por allí, porque es tan cerrado esto de la Liga de Estados Unidos, que solamente pueden, ellos contratan jugadores profesionales, es decir, no tienen ningún tipo de formación que nazca del propio norteamericano latino, norteamericano europeo, norteamericano de cualquier lado, o sea, por su genética, por la herencia de sus padres. Entonces yo creo que por allí hay unos problemas que deberían solucionarlo allí, porque las escuelas de fútbol son las que proveen jugadores de tu propio país. Y no otra forma no hay otra forma de producir jugadores sino a través de las escuelas de fútbol. Entonces, lo que sucedió en principio, en los primeros años, porque la formación de la liga, de la MLS, pues tiene dos tiempos. ¿Recuerdan la primera cuando Pelé fue parte del inicio de una liga que finalmente fracasó? Donde se llevaba grandes estrellas y el famoso Cosmos, que ya lo recordamos, y otros equipos más o menos. Y luego vino un declive que pasaron muchos años, y allí después ya lo tomaron de otra forma, ¿no? A pesar de que Estados Unidos ha estado en mundiales, recordemos que Estados Unidos, sin querer ser peyorativo de la zona de la CONCACAF, ahí no es tan difícil quizás poder clasificar a un mundial, porque aparte de México, Costa Rica, Estados Unidos mismo, no igual, hay... profe Carlos, de todas formas, igual creo que en el último tiempo se ha vuelto bastante competitivo el tema de Centroamérica. Me refiero más que nada porque por ahí para México y para Estados Unidos se le hace difícil ir a jugar a Honduras, a Trinidad y Tobago, o sea, donde hay campos complicados. Entonces se ha tornado más competitivo y si no, ni mal no recuerdo, creo que en el último mundial Estados Unidos queda fuera con Panamá. Panamá lo dejó fuera. Panamá. Claro, bueno, me iba hasta allá, ¿no? Porque finalmente cuando la situación es como esta, la tendencia es hacer similar, a veces puede ser que se acomode hacia abajo o se puede acomodar hacia arriba. Pues a México ya le está costando mucho más, porque ya los otros países están en una organización plena, ¿no? De fútbol, es decir, porque los centroamericanos, yo no recuerdo, es decir, no conozco bien la historia, pero solamente por una cuestión de experiencia, yo creo que ellos empezaron el fútbol mucho tiempo después que México, por ejemplo, pero no solo mucho tiempo, años, una brecha muy grande que es muy difícil de cerrar. Entonces, y muchos de los países centroamericanos pues estaban dedicados a otros deportes como el béisbol, como el box, como algún otro deporte que yo no conozco y que era rey en esos países, ¿no? Hoy en día, incluso Panamá, que Panamá es un país pequeño, 3,5 millones de habitantes, y con otros deportes como parte de la estructura del ocio de sus habitantes,
logró la última vez ir a un mundial, de tal manera que sí es cierto que poco a poco se va haciendo más difícil, pero finalmente más o menos terminan clasificando los mismos, cosa que no ha sucedido en Latinoamérica, aparte de Brasil y Argentina, Uruguay. Bueno, también ahora tenemos muchos más cupos, ¿no? Eso es verdad, que Latinoamérica, Sudamérica, pues ahora tiene más cupos, pero hablando de Centroamérica y Estados Unidos y Norteamérica, pues siempre hay esa ventaja, ¿no? Para los equipos más grandes. Y a Estados Unidos le ha costado por lo que ustedes están diciendo, por lo que Octavio lamentablemente se ha ido, por el asunto, por el tema técnico, pero el problema más grande que existe es ese, ¿no? Que los jugadores de fútbol, no puede un país estar importando jugadores y directores técnicos. Un país tiene que formar para ser grande, para tener historia, para crecer. Necesita tener sus propios entrenadores y tener, evidentemente, sus propios jugadores. Y aparte, profe, que Estados Unidos es un país que tiene 300 y pico como 320 millones de habitantes, y con tan poquitos equipos debe ser mucho más difícil. Aquí en la sala veo que está presente Merlin Villagómez. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero me parece que él tiene una escuela de fútbol en Nueva York, me parece. O no sé si estoy equivocado, por favor, me puedes corregir si de pronto le podrían activar el micrófono a Aldo y él nos podría también Sí. Carlito, por ayudar, favor, que le podría agregar algo. Le activas el micrófono, así podemos hablar un ratito con él y escucharlo, a ver qué nos puede contar, aprovechando esta oportunidad, ¿no? Ya, ok, ahorita le activo a Merlin. Ahí está activo. Muy buenas tardes a todos los colegas, especialmente, bueno, no especialmente, pero el profesor Duffer, tuve la oportunidad de ser su estudiante en la Facultad de Cultura Física en Guayaquil, igualmente el profesor Carlos Torres Garcés. Lo conozco, yo sé que no soy muy conocido en el fútbol ecuatoriano, pero soy uno de esos ecuatorianos que salió a buscar una oportunidad fuera de su país. Bueno, si bien es cierto, yo fui asistente técnico de Octavio Zambrano en Galaxy y en MetroStar, robándome un poquito la información que Octavio estaba dando a ustedes, que es muy valiosa, muy importante saber la historia para empezar a hablar después de otros temas. Escuché también al profesor Carlos Torres Garcés hablar de ciertos puntos muy importantes. Yo actualmente soy director técnico de una universidad acá en Estados Unidos. Le estoy hablando desde New Jersey, la ciudad de Elizabeth. Y también estoy vinculado con el fútbol y el desarrollo fútbol juvenil. Conozco lo que es los equipos de desarrollo de segunda división, de tercera división. Aquí hay una dinámica muy importante. La pregunta es, ¿por qué el fútbol de Estados Unidos no desarrolla después de haber invertido mucho tiempo, mucho dinero en todo este tipo de formación? El sistema del fútbol de Estados Unidos tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Bueno, no los voy a aburrir mucho porque este es un tema bien grande. Las cosas positivas del sistema acá de Estados Unidos, yo como entrenador universitario, son muy buenas, sin desmerecer, sin hacer sentir inferioridad al futbolista ecuatoriano o al futbolista del resto del mundo. Esta liga es considerada una liga, una de las más educadas del mundo. ¿Por qué digo eso? Vamos a hablar las cosas positivas, después le voy a hablar las cosas negativas. Las cosas positivas es una de las que les acabo de mencionar, una de las ligas más educadas del mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de jugadores salen del draft. Del draft, como ustedes saben, acá implementaron un sistema tipo básquetbol, tipo fútbol americano, de la manera como escoger a los atletas de alto rendimiento. Entonces, acá el padre de familia, como escuché al profesor Carlos Torres Garcés, está más enfocado en que su hijo tenga un título profesional que antes de ser futbolista profesional. Lamentablemente, esa es la mentalidad acá y eso sigue vigente.
cuando yo les digo del draft, un futbolista llega al draft a la edad de cuando se gradúa de su universidad de 22, 23 años. Entonces, para jugar fútbol de alto nivel, nivel competitivo, llegar a desarrollarse en un equipo profesional, con 22 años ya estamos hablando a la mitad de la carrera. Como ustedes saben, desarrollar a un jugador que ya está en un nivel competitivo para equipo profesional, estamos hablando de una edad más corta, 17, 18, 19 años. Entonces, acá el sistema universitario, que es el que se encarga de desarrollar a los jugadores norteamericanos, es un sistema muy corto. También escuché a alguien de los colegas que mencionó que acá por el tema de el caso del lugar donde yo estoy, el caso de New York, New Jersey, del este, por las temporadas que tenemos acá, solamente, por ejemplo, son 4 meses, desde agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son los tiempos que nos permiten tener al jugador universitario bajo la tutela de su entrenador, prácticamente entrenándolo. Después de los 4 meses que tenemos, claro que tenemos un plan de fuera de temporada, tenemos un plan de pretemporada, pero no es lo mismo como entrenar los 12 meses. Entonces, eso hace que el fútbol americano tenga un retroceso. Regresando un poquito atrás, lo que le hablé sobre la liga americana, las cosas positivas, les mencioné que esto es una liga más educada del mundo, porque la mayoría de jugadores que están en los equipos de la liga profesional de fútbol son profesionales. Me acuerdo en el tiempo que yo estuve con Octavio acá en MetroStar o en Galaxy, teníamos abogados, teníamos psicólogos, teníamos arquitectos, bueno, todos tenían su carrera profesional. Igualmente Tabaré Ramos también tiene su especialidad y así sucesivamente. Entonces, por ese lado, es mucho más fácil para uno como entrenador poder tratar con este tipo de jugadores. Pero las cosas negativas es que este tipo de jugador no está desarrollado como debe de ser para que llegue a un equipo profesional. Anteriormente salían, como dijo Octavio, de la universidad. Antes no había segunda ni tercera, ningún tipo de división. Salían de la universidad al equipo, al equipo nacional. Profe Merlin, una pregunta, profe. Ya que usted está mencionando eso correctamente en el tema de la formación académica por encima de la deportiva. Quisiera por ahí usted que está allá y conoce con mayor profundidad el tema, ¿y qué pasa con el fútbol femenino? ¿Por qué el fútbol femenino sí ha desarrollado y sí ha llegado a un nivel, hablo de la competencia, un nivel competitivo, yo diría excelente en los últimos años, porque la verdad que han salido, creo que las mejores jugadoras del mundo están en la selección de Estados Unidos. Tiene un ciclo que ya se viene repitiendo de manera exitosa. Esas jugadoras, me imagino que tienen el mismo comportamiento que los jugadores de fútbol en sus universidades, porque ellas están siguiendo, me imagino, una carrera, terminan sus carreras, pero ¿cómo es la formación de ellas? ¿Qué hay de diferente con relación a los varones? Sí, profesor, esa es una excelente pregunta. El fútbol es basado en historia. El fútbol masculino, como ustedes saben, empezó a desarrollarse ya después del Mundial 94. Bueno, anteriormente hubo la NCL, pero el fútbol femenino incursionó. El fútbol femenino americano fue uno de los primeros fútbol que incursionó de una manera seria a nivel mundial. O sea, en la historia futbolística femenina, Estados Unidos es una pionera en empezar el fútbol femenino. Entonces, cuando ellos competían a nivel de olimpiadas, a nivel de copas mundiales, Estados Unidos ya había dado un paso bien gigante por arriba de las otras potencias mundiales que tenemos ahora. Ahora como que se ha equiparado un poco el fútbol femenino, ya tenemos equipos
competitivos de alto nivel como es Brasil, tenemos la China, tenemos Alemania, y el fútbol se está equiparando a nivel femenino. La pregunta para responderle específicamente es que Estados Unidos empezó más fuerte que los otros países en el fútbol femenino. Entonces eso sucede. Ahora, lo contrario que el fútbol masculino, prácticamente la MLS ya es una liga bien sólida, como escuché anteriormente, pero es nueva, básicamente una liga es nueva. Entonces eso hace que todo esto tenga una dinámica diferente. No sé si complementé su pregunta. Sí, correcto, profesor. Me parece interesantísimo porque es una cosa que nosotros por ahí, al menos a mí que soy un acérrimo seguidor del fútbol en su diferente género, ¿no? Tanto el de hombres como mujeres. Vi el último mundial femenino, creo que igual todavía Estados Unidos sigue un par de escalones por encima de los otros equipos, más allá que hayan desarrollado muchísimo y sean competitivos las holandesas, las inglesas, tanto las japonesas también. Pero Estados Unidos creo que sigue un par de escalones encima y quizás la respuesta suya sea correcta, que Estados Unidos empezó el desarrollo del fútbol femenino anteriormente a los otros equipos por ahí a nivel mundial, y eso le dio una ventaja obviamente competitiva. Por otro lado, creo que el auge que ha habido en el último tiempo también en la recopilación de figuras del fútbol mundial, como quizás Zlatan Ibrahimovic y todo eso a la MLS, me parece que le da un plus a la liga. Hay muchos equipos, yo quisiera por ahí que usted me corrija si estoy equivocado, pero creo que también compiten equipos de Canadá en la MLS, ¿puede ser? Sí, tenemos casualmente Toronto, que ahí está uno de los alumnos de Octavio, que es Greg Vanney, que es el que está dirigiendo Toronto. Es parte de la liga profesional. Para terminar un poco de lo que estaba comentando anteriormente, las cosas para terminar el tema de acá, no salirnos un poquito, las cosas ahora negativas, las cosas negativas del sistema acá, de la liga profesional. Una de ellas es lo que mencionó el profesor Carlos Torres Garcés, que está completamente de acuerdo. Aquí no hay ascenso ni descenso. Entonces, eso no motiva a los clubes a ser más competitivos. Cuando uno está en las ligas profesionales, está con problemas de descenso o ascenso, esto hace que haya mejor competitividad. Entonces, eso hace que la liga no avance. La liga prácticamente no hay un interés, no hay un entusiasmo donde los jugadores, donde los clubes tengan ascenso y descenso. Otro de los problemas, yo que estoy vinculado en el fútbol juvenil, tengo mi club de fútbol acá ya hace 17 años, la forma del escogitamiento de los jugadores no es de la mejor. Entonces, acá las ligas que tiene cada estado, acá no tienes idea, la infraestructura, la competencia es bien organizada, hay talento, pero muchos chicos se quedan rezagados. ¿Por qué? Por lo que hablaban anteriormente, acá ser atleta es una inversión. Acá no se juega, como les digo, no hay, bueno, no se juega se juega por cada club es un negocio, incluyéndome el mío. Acá ellos pagan su mensualidad, pagan su seguro, pagan su uniforme, su torneo, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace que muchos chicos que tienen talento y no tienen poder adquisitivo se vayan quedando porque no pueden costearse sus programas de fútbol. Hace una semana la Federación de Fútbol de Estados Unidos lanzó otra vez, porque acá este es un país que el otro problema que tiene Estados Unidos, ellos quieren inventar ellos las cosas, ellos no quieren tomar las cosas positivas que están haciendo otros países para poder avanzar más rápido. Regresando muy atrás, al principio de la liga profesional acá de Estados Unidos, ellos inventaron un sistema de penalty, supuestamente que era más atractivo, que tenía que correr desde la mitad de la cancha,
y de ahí llegar hasta las 18 yardas y patearlo de las 16. Bueno, eso fue un sistema que ellos lo quisieron implementar acá, pero el fútbol es uno solo. Entonces, profesor, eso se llamaba, si no mal lo recuerdo, en la MLS de los 90, shootout. Los penalty shots, los shootouts. Sí, exactamente. Sí. Entonces hay cosas que ellos quieren inventar, ¿me entiendes? Pero el fútbol, como les dije, valga la redundancia, ya está inventado, ¿no? Tomar las cosas positivas y avanzar, no tratar de inventar algo que no va a dar resultado. Entonces, eso por un lado. Lo otro, como les dije, de la forma como escogen a los chicos para los equipos nacionales. Si ustedes se dan cuenta, casualmente acá por el sistema de torneos, de pretemporadas que hay acá, que vienen equipos de todo el mundo, yo siempre estoy ahí atento al equipo profesional que llega acá, ya sea Real Madrid o Barcelona, para observar sus juegos, sus prácticas. Tuve la oportunidad de conversar con Guardiola y comentábamos con él. Él me decía, Merlin me decía, ¿por qué este fútbol no pueden escoger 18, 24 chicos de alto nivel? Ustedes tienen 50 estados. 50 estados más o menos es la población que cada estado tiene, la población que tiene Ecuador. Entonces de ahí podría salir un chico por cada estado. No creo que no haya un chico por cada estado. Estamos hablando de 50 jugadores, una preselección de 50. Entonces, es algo que están haciendo mal acá los norteamericanos, en no escoger bien a los chicos para que lleguen a formar parte de las selecciones nacionales de los equipos profesionales. Merlin, entonces, te interrumpo ahí un momentito, justo en ese tema que tú acabas de tocar. Tengo entendido que el fútbol juvenil lo manejaba la USA, la Federación Deportiva de Estados Unidos, pero ahora lo va a manejar la MLS. Tengo entendido que la MLS manejará el desarrollo de los jugadores juveniles, justamente buscando crear la alta competencia entre los actuales equipos o clubes de la MLS para que haya valga la redundancia, un mejor desarrollo. ¿Tú estás enterado de algo de eso? ¿Sabes algo al respecto? Sí, como les expliqué anteriormente, son 95 clubes juveniles que van a participar en este torneo de élite. Ellos lo nominan, lo llaman academias. Son academias de alto nivel que cumplen ciertos requisitos para poder participar en este tipo de torneo juvenil a nivel nacional. Pero abajo, la umbrella, abajo de ellos están los clubes como los míos, por ejemplo, que no juegan academia, pero estamos hablando acá en la Liga Juvenil donde yo estoy, alrededor de unos 5,000 futbolistas afiliados juveniles. De ahí tiene que haber 1 o 2, pero ellos no están echando la mirada hacia atrás para buscar este tipo de jugadores. Ellos están esperando que llegue a la academia, donde tienen que pagar, donde tienen que financiar. Entonces muchos de estos chicos no pueden llegar allá por el tema económico y se quedan rezagados. Entonces eso yo creo que es una de las cosas negativas del por qué el fútbol americano está avanzando a pasos muy cortos porque no está escogiendo el talento de donde de veramente sale. Como ustedes saben, allá en Ecuador todos los seleccionados salen de las inferiores de todos los equipos, y allá sí se mira por todos lados para ver de dónde sale. Acá solamente son las 95 academias. Si no están en academias, quiere decir que los chicos que están acá en los otros clubes no tienen condiciones. Para mí es un error fatal, hablando con esta expresión, de dejar a un lado a este tipo de chicos. No sé si tengan alguna otra pregunta que pueda... No, agradecido, Merlin, por la información que nos das. Qué bueno que estés trabajando ahí, que tengas tu equipo, tu academia. La verdad que te felicito por el trabajo que realizas ahí. Si bien no tenemos el gusto de conocernos, pero bueno, saber que
estás allá y que estás bien. La verdad que es bastante reconfortante, así que te felicito, bueno, también por haber trabajado con el profe Octavio, ¿no? Por tu recorrido, por tus experiencias ahí. Te agradezco mucho por la intervención. Sí, siempre estaré a las órdenes. No sé si me escuchan. Sí, ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Siempre estaré a las órdenes. Bueno, el sistema universitario es otro tema bien extenso, ¿me entiende? Bien extenso que me gustaría en cualquier momento colaborar en lo que más pueda. Casualmente ahora estoy en una etapa de reclutamiento, buscando chicos de todas partes del mundo para traerlos becados a estudiar y a jugar fútbol a este país. Estas son las cosas positivas que da este país y espero traer, creo que estoy en conversaciones para traer 1 o 2 chicos de Ecuador, que para mí sería un gusto bien grande conseguir oportunidades para los chicos que quieran venir para acá. Y a las órdenes, un fuerte abrazo para todos. Yo soy un colega más de ustedes, un ecuatoriano más. Soy de las Islas Galápagos, un poquito dando mi biografía y a las órdenes. Profe Merlin, si yo quiero consultarle algo. En el planteamiento que presentaba el profe Zambrano, me imagino que él iba a dar algún tipo de recomendación o algo y hablaba en un inicio de que las universidades que se prepararan en un inicio entrenadores para las universidades y que una licencia se la sacaba en 3 meses, en 3 semanas, 1 mes, 2 meses, y que era súper rápido. Antes en la década de los 80, tal vez 70, 80, sacar una licencia en Estados Unidos para dirigir y entrenar. Actualmente, a título personal, yo estoy haciendo unos cursos online de la US Soccer Coaching Education y veo que eso ha cambiado muchísimo. Ahora inclusive puede durar hasta 3 años, 4 años para poder tener una licencia profesional para poder dirigir allá. ¿A qué se debió todo ese cambio? Sí, bueno, atrás de eso siempre existe, este es un país capitalista, hay que estar claro, y atrás de eso son intereses económicos. Yo soy instructor de la Asociación Juvenil de Fútbol acá de New Jersey. Soy uno de los tantos que doy las licencias de entrenadores. Y lo que acaba de decir usted es bien interesante, ¿no? Acá la forma como uno llega a ser entrenador de fútbol, anteriormente había un sistema diferente, ahora lo cambiaron totalmente. Antes uno tomaba la licencia, bueno, iba avanzando, la A era la más alta, ahora ya sacaron a otra licencia que es la Pro. Entonces, esa licencia, una que es bien cara, hay que pagar como creo que $15,000 para tener la licencia, y de la forma como uno tiene que cumplir los módulos es un poquito más complicada. Con la licencia anterior, la que tengo yo, la A profesional, ese solamente teníamos que completar el resto de la F, llegar hasta la A, descendiendo hasta la A, y de ahí después que teníamos la A teníamos que tomar cada 4 años, ir a asistir por una semana al lugar donde hacíamos una reevaluación. Y de esa manera, como se venía manejando por muchos años, hasta este año, pero todo eso implicaba que había que pagar, había gastos, para la renovación de la licencia había que pagarla. Entonces, eso eran ingresos para acá, para la Federación de Fútbol de Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos llegaron en un momento que no, o sea, no había, cuando uno quería renovar la licencia, ya no había capacidad, había que hacer reservación 1 año antes para poder alcanzar inscripciones. Entonces, esto le fue quedando demasiado grande a la federación, y por eso que ya quitaron totalmente el sistema de licencias hasta la A, y sacaron la Pro para tener un solo estándar más alto. Eso es básicamente. Y de ahí las otras licencias que ofrecen ellos online son las licencias básicas, ¿no? Las básicas, la de inicio, que también son muy buenas para entender cómo es acá el sistema de entrenamiento, de formación de este fútbol. Eso básicamente. Correcto. Merlin, una preguntita también. ¿Tienes algún tipo de información referente a
el reconocimiento o el aval por ahí de alguna licencia de Sudamérica ahí? Sí, acá es algo bien, algo que ustedes posiblemente, a veces hay cosas que no se entienden. Yo acá tengo una amistad muy buena con el profesor JJ Vega. Él venía en ese tiempo que llegó, me acuerdo, él venía a dirigir, bueno, él dirigió profesional en Ecuador, dirigió, bueno, las selecciones, y cuando él quiso dirigir acá equipos juveniles, no lo dejaban porque claro que él podía hacer, evaluar sus documentos, su diploma, pero igual tenía que tomar la licencia básica, que es la licencia F. Entonces es algo inaudito, ¿no? Que un profesor de una experiencia tanto como futbolista y director técnico, que les pidan que tome la licencia básica para que pueda dirigir. Entonces son cosas que a veces uno acá no entiende, ¿no? Porque eso debería de haber una licencia estándar. Igualmente debe de ser a nivel mundial, porque tanto las licencias de aquí como las de allá, para mí tienen una validez bien grande. Eso básicamente lo que es referente al diploma, licencia de entrenador. Correcto, Merlin. Alex. Bueno, yo creo que lo que comenta Merlin pasa básicamente por lo que dijo en un inicio, de que es un país netamente capitalista, ¿no? Entonces creo que eso es lo que genera también ese tipo de inconvenientes, pero no es el único, hay muchos países que siguen ese modelo. Yo tuve un ejemplo, como te contaba el otro día, Aldo, estuve 10 meses en Chile y realmente, por más que tenía mi título y todo, prácticamente me pedían que estudie nuevamente toda la carrera y bueno, son las políticas de cada país, ¿no? Informarles que lamentablemente por todos los medios hemos tratado de volver a conectar con el profesor Octavio Zambrano, pero me indica que tienen un anuncio de tornado en el sector donde está, entonces se le cayó el internet, no puede conectarse y inclusive hasta para responderme los mensajes en el WhatsApp ya se demoran en leerme los mensajes y ya no le están llegando. Así que creo que me indicó que lo disculpara con los organizadores y con los presentes y que en todo caso en un futuro no muy lejano podamos contar con él nuevamente para poder realizar la charla. Aldo. Sí, correcto. Bueno, lamentablemente sí, teníamos muchas ganas de escucharlo al profe. Gracias, Merlin, por habernos colaborado, por ahí sacarnos algunas dudas que seguramente lo hubiésemos hecho al profesor Octavio. Pero bueno, nada, aprovechar también esta oportunidad. Acá tenemos a grandes profesores en la sala también, aprovechar la presencia del profesor Carlos Torres por ahí. Alex, perdón, Carlitos, si le das micrófono al profe Carlos Torres, quería hacerle una pregunta. Aldo, creo que Giancarlo quería preguntar algo, hablar algo, si le abren el micrófono. Ahí está Giancarlo. Eso fue hace ya le pregunté, era la pregunta que tenía para Merlin, ya la hice, tranquilo. Muchas gracias, Merlin, por tus conocimientos, por compartirlos. Adelante, profe Carlos Torres. Ya está activo. Sí, profe Carlos Torres. Quería hacer una pregunta. Por ahí para el profe Carlos Torres, ¿cómo ve la actualidad del fútbol ecuatoriano? ¿Qué opinión le merece de pronto por ahí, aparte de la situación que vivimos, qué se avisora en el futuro inmediato del fútbol ecuatoriano con esta crisis que yo creo que solamente no va a golpear la parte de la sociedad, sino también la parte deportiva, no solamente en el fútbol, en varios deportes, ¿no? Así es. Gracias. Bueno, también recordarles que aquí lo tenemos al profesor Duffer Alman, que él es un experimentado conocedor, catedrático en el Instituto de Fútbol, de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, pero también él es profesor de educación física, preparación física, de cultura física, así es como se llama, en la Universidad de Guayaquil. Respecto de la pregunta, el fútbol ecuatoriano, pues yo creo que está pasando por una crisis que tiene que ver
dinero, con la crisis económica, que evidentemente esto redunda en la parte deportiva. Hoy, después de todo lo que ha sucedido, está sucediendo con este confinamiento que vivimos y que por lo menos tenemos la suerte de estar bien, de salud, y ha habido una serie de problemas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también en la Liga Pro, pero especialmente en la Federación Ecuatoriana, aunque ya la Federación Ecuatoriana de Fútbol se desligó, es decir, el fútbol profesional se desligó de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ya ahora, hasta el campeonato pasado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol era la que manejaba los campeonatos nacionales. Hoy, a partir de este año, a partir del año pasado, no estoy muy seguro. Ya la Liga Pro tiene su propio directorio y se manejan independiente de la Federación Ecuatoriana. En todo caso, la Federación Ecuatoriana, siendo la rectora del fútbol y siendo la representante en el ámbito internacional del fútbol de nuestro país, pues nos tiene muy preocupados, como también preocupados nos han tenido los clubes desde hace 2 años atrás por el tema económico. De repente en el Ecuador cambió todo cuando FIFA empezó a incursionar en todos los temas relacionados con el fútbol. Es decir, la Federación Ecuatoriana de Fútbol definitivamente pasó a ser parte del fútbol internacional. Internacionalizamos el fútbol a través de los medios de comunicación y ya nos ven en todo el mundo, pero con muchísimos problemas internos. Hay clubes, el año pasado, por ejemplo, 4 o 5 clubes debieron haber descendido por falta de pago, pero si 2 o 3 clubes o 4 clubes descienden, entonces acaba con los torneos. Entonces tuvieron que ir ahí tirando hasta terminar ese torneo. Y en pues ya sabemos lo que ha pasado. En el inicio, porque estábamos en el inicio, pues sucedió esto de la pandemia y la situación, pues yo creo que va a ser muy grave. Yo creo que uno de los oficios más afectados que va en el mundo es el deporte, porque el problema no son solamente los deportistas, sino que ya se va a jugar con poco público, o en el principio sin público, hasta que estemos seguros, hasta que las autoridades, el mundo científico esté seguro de que realmente la gente puede estar como antes uno cerca de otro. Esto es muy difícil. En la parte específica del fútbol, pues hemos visto en los últimos años que ha habido una cantidad de entrenadores extranjeros que han venido a fortalecer el fútbol del Ecuador. Pero en el último año, en los últimos 2 años, pues ya los españoles de España, ya nosotros estamos trayendo entrenadores para Ecuador. En el Independiente hay varios entrenadores españoles, desde las categorías menores hasta el primer equipo. Con uno de ellos fue campeón de la Copa Sudamericana. Eso es un hecho muy relevante para el fútbol del Ecuador. Emelec tiene un entrenador español. El campeón tuvo hace poco un entrenador español que lamentablemente no le dieron tiempo para trabajar porque perdió 2 partidos y lo echaron. Y entonces nosotros ahora estamos como en una especie de metamorfosis en el fútbol. Es decir, estamos cambiando, aunque mucho no se ha cambiado, porque hablando de entrenamiento, o de métodos de entrenamiento, bueno, estos entrenamientos que ahora un poco se han modernizado por tecnologías, pues desde Holanda, antes de Holanda inclusive, de la famosa naranja mecánica, ya se jugaba más o menos así, simplemente con otros nombres y ciertas situaciones. Yo recuerdo incluso en mi etapa de jugador, el año 1982, 83 creo, hace bastante tiempo, estoy hablando de muchísimo tiempo atrás, pues aquí nosotros utilizamos el pressing llegó un entrenador, un famoso entrenador uruguayo, el profesor Ricardo de León, que había venido por México, y empezamos a jugar, o sea, nosotros empezamos a desarrollar, a intentar jugar
como jugaba Holanda, ¿no? Cosa que era imposible. Holanda era Holanda y nosotros la distancia era muy grande, pero bueno, eso es lo que está sucediendo ahora, por ejemplo. Hay muchísimas cosas que se tiene que cambiar respecto de los métodos de entrenamientos, pero también hay muchas cosas que tienen que ser adaptadas a la situación de nuestros jugadores, a la realidad de nuestro país. Y en eso podemos tener ciertos conflictos, puede haber muchísimos problemas. Una de las cosas que nos está afectando posiblemente y que es bueno para uno, pero no es malo para otro, es que en la mayoría de los buenos jugadores se están yendo, los mejores jugadores, quiero decir, porque todos son buenos. Los mejores jugadores se están yendo al exterior. Y nosotros no somos un país que está produciendo tantos jugadores para poder reemplazarlos rápidamente, uno que se va por uno que empieza. Entonces, eso evidentemente desde mi punto de vista deteriora la calidad del fútbol, de la liga local, porque en los últimos 4 o 5 años se han ido jugadores de grandísimo nivel y no han podido ser reemplazados por otros jugadores. Nosotros tenemos problemas también con la llegada de los jugadores extranjeros, porque ahora tenemos, no solo, hasta el año pasado teníamos hasta 5, ¿no? O hasta 4, profesor Giancarlos. Bueno, ahora se aumentó uno más. Y entonces eso es un problema para el futbolista ecuatoriano, para la propia liga, porque de acuerdo a la dinámica o a la forma de pensar de nuestros dirigentes, dijeron que eso podría abaratar el precio, el costo de los jugadores ecuatorianos, cosa que Giancarlo se ríe, porque dice que esa era la razón, ¿no? Traer, decir, permitir reglamentariamente que jueguen más jugadores extranjeros con la seguridad de que por eso el precio, el costo de los jugadores ecuatorianos iba a descender. Entonces, bueno, nosotros somos gente de fútbol, todos los que estamos aquí somos gente de fútbol, gente que ha jugado, que ha vivido, que ha mamado, que ha chupado, que ha hecho de todo de fútbol, ¿no? Que ha estado en la tierra, que ha estado en el lodo, que hemos jugado con 40 grados, sin hidratarnos, hemos tenido muy, muy malos entrenamientos, hemos vivido en este mundo durante muchísimos años. Entonces uno de repente encuentra cosas como parecía que estuviéramos en Estados Unidos. A propósito de lo que decía el profesor Merlin, de que todo parece dinero, ¿no? Todo parece dinero. Y nosotros todavía estamos en una situación donde el dinero, si bien es cierto, es importante, podría ser lo más importante en el fútbol, pues yo creo que los jugadores son la clave. Y ahí nosotros empezamos a perder jugadores, se van al exterior, la mayoría juega poco, juega poquísimo, muchos de ellos regresan, entonces parecería que finalmente termina siendo un fracaso, que uno vaya al extranjero como figura y regrese después a jugar aquí porque allá no pudo, porque no se adaptó, por cualquier circunstancia. Entonces tenemos todos esos problemas que se nos están acumulando y nosotros sabemos que nuestro mercado, desde el punto de vista económico, debe ser el más baratito de todos los mercados. Eso es como hablando de los mercados puro y duro, donde venden cosas para comer. Hay mercados que son donde se vende lo mismo, pero muy caro, y hay otros que se venden muy barato. Entonces nosotros hoy día estamos peleando con mercados como el europeo, que es el mejor de todos los mercados. Ahí se paga mucho para comprar jugadores, o mejor dicho, allí se llevan a los mejores. Y después tenemos algunos nuevos países emergentes en el fútbol que tienen mucho dinero y que también llevan otro grupo de jugadores. Y entonces finalmente para las ligas latinoamericanas, especialmente aquellas que somos compradoras o contratadores de jugadores extranjeros, pues nos está quedando casi nada. Y entonces ahí es un problema. Nuestros mejores jugadores se van y aquellos extranjeros que vienen no son como aquellos que vinieron antes. No sé, pero sí, hay entrenadores que pueden sacar provecho posiblemente de algún jugador joven, pero esa es una minoría comparado con aquellos jugadores que en realidad, honestamente, sin querer ser peyorativo y sin querer ser un nacionalista a ultranza, pues nos dejan muy poco, o sea, muy poco para cada año que pasa. Nosotros miramos para atrás y empezamos a preguntar ¿y qué nos diste? ¿Y qué nos dieron? Y finalmente terminamos
dándonos cuenta que no nos han dejado nada, ¿no? Y lo único que han hecho es pues, ganar un dinero que podría haberlo ganado un jugador ecuatoriano, y además crecer, ¿no? Porque como decíamos del fútbol latinoamericano, y con esto termino, del fútbol norteamericano, es que el problema del fútbol norteamericano es que no tiene competencia los jóvenes, y las ligas son cerradas, hay 4 ligas. Estaba mirando hace un momento por la Wikipedia. Entonces hay varias ligas, pero todas las ligas son cerradas. Es decir, ahí el que tiene dinero, el que tiene su dinero para pagarse una franquicia, tiene un club. Y entonces la competencia, es decir, el desarrollo armónico de los deportistas se da a través de la propia competencia. Entonces la competencia de subir y bajar, eso es la mejor de todo, ese es el mejor de todo, la estrategia que hubo en el fútbol fue esa. Que los equipos tengan la posibilidad de descender también. Hay equipos que uno de sus, entre otras cosas, uno de sus grandes logros en el mundo ha sido que nunca han descendido en sus ligas, dicen, mira nosotros, entonces, esas son cosas muy importantes para el fútbol, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Lamentablemente, en el fútbol del Ecuador, como puede ser en Colombia, puede ser en casi toda Latinoamérica, los futbolistas tenemos, o los exjugadores o entrenadores, tenemos muy pocas posibilidades de poder colaborar con los directivos. Y eso pues hace que, porque los propios directivos aquí en el Ecuador pues hacen de todo, ¿no? Poco a poco se va, de todas maneras, poco a poco esto se va terminando, ¿no? Pero hacen de todo. Son entrenadores, tratan jugadores, bueno, en fin, todo aquello que nosotros sabemos que hay un espacio y un departamento para cada uno, y que en cada departamento tiene que haber un experto. Gracias, muchas gracias. Profesor Garcés, profesor Torres, perdón, disculpe, agradecer que... no. Agradecer que nos acompaña esta tarde-noche, gusto verlo acá con nosotros, un saludo también para el profesor Duffer Alman, gran amigo. Y una pregunta, usted tuvo mucho tiempo ahora en España, hace poco tiempo, ¿no? ¿Qué recomendaciones le da a usted a todos los que están en la sala, que son estudiantes del instituto, que se están preparando para entrenadores? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el entrenador español con el entrenador ecuatoriano? Porque ahora es un boom el entrenador español. Es un boom, llegan a todas partes del mundo, están saliendo muchos, se han enfocado mucho en la parte académica. Y, por ejemplo, leía una nota el otro día, justo hablaban de que el torneo en Estados Unidos se paraliza, hablaba Giancarlo de ese tema. Y en Islandia sucedía lo mismo, pero en Islandia llegaron y transformaron las canchas de fútbol, las convirtieron en coliseos de fútbol cerrados y trajeron una camada de técnicos españoles y ahora fue un equipo de sensación en la última Eurocopa. Entonces, siempre me quedo con esa intriga. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué nos recomienda a los entrenadores ecuatorianos para poder estar a la par de lo que se vive actualmente en el mundo? Bueno, les voy a ser honesto, ¿no? Yo les podría contar un cuento un cuento que me leí hace unos días sobre una señora que tenía ya bastantes años, como yo, y la iban a juzgar y él le preguntó, el abogado que la acusaba le preguntó si lo conocía a él. La señora le dijo que lo conocía bien. Sí, yo lo conozco, que usted era un maricón, lo conozco también que usted se casó, que usted se acostaba con la mujer del juez y todo eso. Entonces, con los viejos es difícil, no se puede mucho porque los viejos saben la historia de todo, ¿no? Y nosotros hemos vivido, podríamos decir, lo que pasa es que aquí en Ecuador es muy difícil hablar de esto porque pues, la mayoría, muchos suelen decir, y ya empieza con lo mismo, ¿no? Más o menos así, ¿no? Pero afortunadamente yo tengo aquí en mi ¿cómo se llama? En este escritorio que he armado para pasar esta pandemia más o menos agradablemente. Es cierto, yo viví 7, casi 8 años en España y tuve muchísimos contactos con el fútbol porque por mi actividad diplomática, eso me dio la posibilidad de entrar fácil a cualquier lugar, porque pues la parte diplomática está ya bien vista, ¿no?
Cuando hablan de cónsul o hablan de embajador o hablan de algo que cumple una función diplomática, pues su respeto absoluto. Y entonces yo miré mucho Valencia, que estaba cerca del lugar de mi trabajo. Estuve en Villarreal, en Barcelona, en Madrid. Y estuve cerca del fútbol de todo, ¿no? Estuve estudiando para administración deportiva, no terminé, es una estupidez mía no haber terminado, pero avancé mucho, varios módulos, y lo cierto es que yo no veo muchas diferencias entre lo que sabe el entrenador ecuatoriano y lo que está ahora, lo que es tendencia, digamos, para hablar en términos en el fútbol del mundo, ¿no? La tendencia hoy es lo que hace Guardiola, lo que ha hecho Guardiola durante todo este tiempo. Pero eso eso no es Guardiola por sí solo, ¿no? Eso es una especie de pirámide que viene desde 1970, del 74 para acá. Y entonces se ha ido perfeccionando una metodología, pero no fue ni siquiera fue Johan Cruyff, porque Johan Cruyff fue el que inventó, el que Claro, desarrolló. profe. Eso podemos hablar que es una metodología que viene desde Stefan Kovac, de Rinus Michel, del mismo Arrigo Sacchi y algunos en esa lista larga. Mucho tiempo atrás. Entonces nosotros tuvimos aquí en el año 88 esta misma metodología, la misma que hoy día entrenamos. Y si usted abre sus páginas, porque este libro no se vendió realmente, era para regalar, que lo hizo la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el año 1989 especialmente. Si abre eso, usted se va a encontrar exactamente con todo lo que se dice ahora. Pero hay con algunas variantes. Hoy se habla mucho de, por ejemplo, el juego de posición o el juego de posesión. Entonces, porque el juego de posesión sí es un avance del juego globalizado. Hoy en día, por ejemplo, el entrenamiento no se concibe que las cualidades, las condiciones se trabajen por separado. Inclusive la resistencia aeróbica y resistencia muscular se trabaja ahora con balón, se abren los espacios y se puede trabajar. Con seguridad, no 100% seguro, pero se puede trabajar y se lo hace bien. Porque hay un componente en el fútbol que es las emociones, que es la motivación. Entonces, la mejor motivación que puede tener un deportista, a Giancarlo le consta, y a todos los que han sido futbolistas les consta que nosotros no empezábamos con esa motivación nunca. Empezábamos siempre corriendo, dando vuelta a la cancha y el balón por allí escondido, ¿no? En cambio, hoy en día, pues eso ha cambiado. Y eso es lo que hoy nos están vendiendo, nos están vendiendo, pero el problema es que yo creo, ¿no? Desde la cima de mis años, digo, el problema es que nosotros queremos seguir a pie juntilla lo que hacen ellos, pero recuerde que Joseph Guardiola, pues él se gasta 400, 500 millones de dólares por año para tener jugadores para jugar eso. Correcto. ¿No? Entonces nosotros sí podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, el entrenamiento. El entrenamiento globalizado lo venimos trabajando hace muchísimos años. Lo que allá en España le llamaban rondos, nosotros lo llamamos juegos auxiliares. Combinaciones complejas. Pero el fútbol hoy en día en Europa y aquí tiene un componente que es científico, que nace del propio juego. El propio juego dice que más o menos se corre entre 2.500 y 3.500 metros en un partido de 90 minutos en situaciones submáximas y máximas. Entonces, ese es el entrenamiento. Entonces, 4.000 metros, 3.500, 4.000 metros, tenemos que trabajar. Entonces, hay algunos entrenadores que lo han segmentado. Por un lado, empezó Fredes en Portugal, en la Universidad de Lisboa, y su alumno más aventajado, Mourinho, con la periodización táctica, donde metía ya todo, ya se trabaja con balón y eso era bonito. Y después apareció Seirulo, un preparador físico, profesor, maestro catalán, desde la Universidad de ahí de Cataluña,
entrenador de las divisiones, preparador de las divisiones de Barcelona, y nos trajo algo que nosotros lo hacíamos, pero no sabíamos por cómo y por qué lo hacíamos, que era el microciclo estructurado. Entonces, donde todas las condiciones, las estructuras que tiene cada ser humano deben estar latentes en cada acción de juego. Las estructuras condicionales, que se trata de la preparación física, de la técnica, de la velocidad, de la resistencia, de la fuerza. Las estructuras coordinativas, que son las facilitadoras de este trabajo. O sea, sin flexibilidad y sin relajación, sería muy difícil poder trabajar la resistencia o la velocidad, por ejemplo, porque los jugadores vivirían lesionados. O sea, son tan importantes estas estructuras, las estructuras coordinativas, que a veces la mayoría de los entrenadores no la tomamos en cuenta, pero cuando, por ejemplo, nosotros nos trabajaban la flexibilidad, nosotros éramos reacios a trabajar flexibilidad. Nos dolía todo, porque era lo más difícil del entrenamiento, ¿no? Por eso yo a todos aquellos entrenadores, profesores que están trabajando con menores, no se olviden que los primeros años son los mejores años para trabajar eso, para mejorar por lo menos si es que alguno no lo tiene. Porque la mayoría de nosotros tenemos poca flexibilidad y con el correr del tiempo la vamos perdiendo, entonces siempre tenemos que trabajar. Entonces eso nos facilita, cuando si llegamos a la alta competencia, tener jugadores con menos lesiones. Profesor, estructuras cognitivas, sin esa, pues, entonces antes, pues ya se entiende, se trabaja por separado, ¿no? Se hacía entrenamientos analíticos y entonces todo por separado. Primero y además al revés, trabajábamos primero la resistencia, después la fuerza y finalmente jugábamos fútbol, ¿no? Cuando es al revés. ¿No? Profe Torres, sí. quería hacerle una pregunta, aprovechando, bueno, obviamente, disculpe por ahí el abuso, pero aprovechando que usted está en disposición aquí con nosotros, y por ahí también escuchar su opinión. Nosotros hablamos mucho del fútbol europeo y miramos mucho fútbol europeo y nos sentimos atraídos por el fútbol europeo, pero aprovechando acá, bueno, Raúl también que está, Raúl, profe Granda, Merlin, ¿qué opinión también pueden tener, no? Respecto a lo que voy a decir. El año pasado, en el Mundial de Clubes, yo no vi tanta diferencia entre el Monterrey, por ejemplo, y el Liverpool, y entre Flamengo y Liverpool. Entonces, realmente, ¿dónde estamos parados? Si nuestras figuras, nuestros mejores jugadores se van allá y son figuras en esos equipos, y nosotros después cuando vamos a competir en el Mundial de Clubes, a lo mejor porque nos agarra la temporada ya muy cansados, ya en cierre de temporada, con un agotamiento físico y mental terrible. Le pasó, me acuerdo, a River de quedar eliminado y no jugar la final porque había llegado, me imagino yo, de un agotamiento mental increíble después de la final con Boca en Madrid. Y eso quizás les redujo posibilidades, pero el último año vi que le hicieron grandes partidos y no vi la diferencia que nosotros por ahí nos gusta hablar y decir que Europa está muy adelantado a nosotros y que ellos juegan bien y nosotros no, que las ligas de ellos son competitivas y las nuestras no. Yo veo la Copa Libertadores y me apasiona mucho más que ver la Champions. Me pasa a mí, no digo que le pase a todo el mundo, pero yo considero que yo en los últimos partidos, esos últimos enfrentamientos, no vi esa diferencia que por ahí nos cuentan o nos quieren hacer creer. Bueno, es cierto que esto siempre es mi criterio, ¿no? Aquí hay muchos entrenadores que podrían tener, que tienen su propio criterio, ¿no? No necesariamente vamos a estar de acuerdo. Pero es que si usted se ubica en los años 70, pues el fútbol sudamericano era mucho mejor que el fútbol europeo. ¿Por qué? Porque no había esa diáspora que existe ahora. Los jugadores, yo estuve en el año 2006, yo estuve en Argentina buscando jugadores para Emelec, yo era entrenador de Emelec. Y antes, en el año 1997, había estado también. Y me encontré con decenas de scouts españoles buscando jugadores en Argentina. ¿Qué quiero decirle? Que los jugadores antes por lo menos se iban ya ganando algún título aquí.
ganando varios títulos, jugando varios años en sus clubes. Pero hoy en día ya ni siquiera pasan por los clubes, van directamente al fútbol español, al fútbol europeo, de tal manera que pues estamos jugando en desventaja. Es decir, mientras Europa se está llenando, no solamente, Europa ha destruido un poco el fútbol de los otros continentes, porque en África también, en África iba pues a millón iba en el fútbol con la irrupción de Nigeria y de Camerún, recuerdan ustedes, ¿no? Pero después comenzaron a sacarle todos los jugadores. A tal punto llegaron los europeos de que los jugadores africanos juegan como comunitarios en Europa, no van como extranjeros, es decir, no ocupan plazas de extranjeros. De tal manera que se gastaron mucho dinero, arreglaron mucho la parte política, deportiva, y pues hoy en día pues ellos tienen los mejores jugadores del mundo, de todos los continentes. De tal manera que es difícil que nosotros en lo que tiene relación al club, y sin embargo, usted dice algo que es cierto, pues no se ven las diferencias a la hora de jugar 90 minutos. Las diferencias son mínimas. Las diferencias son mínimas, de tal manera que seguimos siendo nosotros una gran potencia en el fútbol, pero hay una gran preocupación. La gran preocupación son las metodologías de entrenamiento que están utilizando en ciertos países, que todavía están trabajando de forma muy analítica. Yo veo, por ejemplo, chicos en Europa de 10, 12 años, que ya se pasan la pelota entre ellos, o sea, el primer entrenamiento de su defensa es pasarse la pelota entre ellos. Y nosotros aquí en Latinoamérica todavía vemos algunos torneos donde el entrenador le grita al chico que tiene la pelota que la tire para adelante, que la tire para adelante. Entonces, eso no es fútbol, eso no es juego. O sea, esa es la formación que todavía tenemos, porque hay una premisa por ganar. Antes hablaba el profesor Merlin, decía de los Estados Unidos que no hay, que hay muy poca ambición de parte de los padres de llevar a sus hijos a la escuela. Aquí es todo lo contrario, aquí todo el mundo quiere, y también en Europa, aquí todo el mundo quiere que su hijo sea futbolista. Y entonces los padres presionan demasiado, los entrenadores no están tan preparados, los dirigentes peor porque quieren ganar, inclusive cuando tienen los chicos 9 años. Entonces los obligan a ganar, y todo eso pues configura una situación muy compleja para el entrenador especialmente, y para el fútbol de todos nuestros países, porque todos, sin excepción, su meta a veces sin tener tantas condiciones es que tiene que llegar a jugar en el exterior. Entonces eso es doloroso. Y para terminar, ahora sí, para terminar esta parte, que en principio hablamos de cuál diferencia yo encontré, aquí lo que hay allí es mucho dinero y una organización extraordinaria. Allí, por ejemplo, los campos de fútbol, la hora de juego, ¿sí? El uniforme, la ropa, o sea, el futbolista allí es visto de otra manera, de otra forma. El futbolista es visto como un señor muy importante allí en Europa. Aquí todavía es difícil. A los únicos que nosotros todavía estamos respetando de verdad es aquellos que ya se fueron al exterior y a veces vienen, pero los que viven en nuestros países, pues todavía, y nuestros jugadores tampoco, y vale la pena decirlo, tampoco tienen una formación real, ¿no? Recordemos que la mayoría de los jugadores de nuestros países venimos de la calle, y nosotros sabemos lo que es la calle, ¿no? La calle es muy dura, la gente se vuelve muy irreverente. Entonces, cuando quiere recibir o cuando recibe conductas de valores, se rebela ante eso. Entonces, es muy difícil, es muy complejo lo que nosotros estamos viviendo. Y yo creo que ya es hora que en todos los países los entrenadores empecemos a tomar las riendas de la parte técnica del fútbol de nuestros países. Gracias, profesor. Excelente intervención, y queremos obviamente comprometerlo para de pronto la próxima semana que nos pueda acompañar con alguna charla, porque la verdad que creo que tiene muchísimo para aportar y sería bueno que pudiera estar con nosotros una vez más. Así que lo comprometemos. Ojalá Dios quiera que la próxima semana lo podamos hacer. Giancarlo, Raúl, por ahí para cerrar, despedirnos. Lamentablemente no pudimos recuperar la conexión con Octavio, seguramente lo armaremos para una próxima ocasión. Bueno, está bien, Aldo, supimos salir de la situación y lamentablemente, pero nos llenó mucho de todo lo que se habló. Creo que el objetivo de esto es recibir información de todos, y yo sé que algunos no quieren hablar, pero
poquito a poco vayámonos soltando, ¿no? La única referencia al tema de hoy, si tengo que hablar de Estados Unidos, vos nombraste Estados Unidos, México y Argentina. México creció una barbaridad en función de lo que fue Estados Unidos. Estados Unidos en los años 90 hizo una política un poco agresiva respecto al fútbol, luego la dejó. Y todo eso lo que le fue pasando, le fue ganando terreno México. México hizo una política masiva más importante con la tercera parte de los habitantes que dijo Giancarlo, ¿no? Hay 330 millones contra 110, y si lo relacionamos con el fútbol de Sudamérica, yo entiendo que Ecuador va en un franco ascenso, que cada vez vamos a estar mejor, porque todas estas expresiones que venimos diciendo tiene que caberle a todos los que nos estamos escuchando para mejorar. Yo no hablo de una crítica. Criticar significa que uno no está de acuerdo. No, estamos de acuerdo, nos falta. Pero siempre digo que si no entendemos dónde está el problema, no lo vamos a solucionar. El tipo que no reconoce determinadas acciones nunca va a mejorar. Entonces, vamos bien, lógicamente que tenemos que fusionarnos con otras culturas, porque no hay ninguna duda lo que habla de Estados Unidos, que el alumno es ante un alumno de universidad que futbolista, que Europa tiene un respeto distinto, que las posibilidades estructurales son diferentes. Ahora, México tiene una estructura impresionante y, sin embargo, recién en los últimos 10 años empezó a sacar futbolistas. No hay mucho futbolista mexicano en el extranjero, pero tal vez porque no tienen condiciones o porque están muy bien en los lugares donde están, ¿no? Así que no nos desalentemos. Yo creo que esto nos sirve a todos, que vuelva Carlos, que algún día se agregue otro, que lo único que hacemos nosotros es que vayan escuchando distintas campanas, que vayan formando, como le dije los otros días, su propio proyecto, su propia imagen, copien, imiten y nada más. Gracias. Giancarlo. Así es, profe Raúl. Muy buenas sus palabras. Profesor Torres, la verdad es que muy agradecido como con Merlin, debido a la ausencia del profesor Octavio Zambrano, pues fue muy ameno el conversatorio y el intercambio de opiniones y sobre todo todo el aporte que nos dieron Merlin, profesor Torres. Insisto en lo que ya hemos hablado en anteriores días, algo importante que es el profesor Carlos Torres Garcés. Si bien es cierto, estamos invadidos hoy por la metodología española, pero como digo, acá hay ecuatorianos que somos muy capaces, todos somos muy capaces, y de esto tenemos que aprender obviamente, pero no podemos ser el mismo, cada uno tiene que tener su propia identidad, su propia metodología, obviamente enriqueciéndonos de todas estas fortalezas, de todo esto que nos da el profesor Torres, el profesor Merlín hoy, el profesor Grande el otro día, Patricio Lara, Duffer, todo, aunque el profesor Duffer se ríe, no quiero opinar, profesor Duffer, pero ya lo vamos a tener acá presente también. Pero todo esto es importante porque suma y nos enriquece. Insisto yo, esto es una retroalimentación muy importante, muy favorable para todos nosotros, que hay que sacarle provecho, pero como dijo el profesor Dos Santi también, hay que tener un proyecto. A veces viene el de afuera hablando bonito y le entregan todos los dirigentes. Nosotros podemos hacerlo también. Así que agradecidos otra vez con ustedes y como dijo Aldo, lo comprometemos al profe para la próxima semana, ojalá que tenga tiempo y poderlo tener acá con un tema que podamos desarrollar. Sobre todo, el profesor Torres también un gran formador, también ha pasado por todas las etapas, desde la formativa hasta manejar grupos de élite en primera categoría. Así que agradecidos, buenas noches, ahí lo dejo con Aldo y Alex. Muchas gracias también, muchas gracias con todos por haber estado esta noche. Alex, adelante, para cerrar. Sí, gracias a todos, de mi parte, como siempre, que estén bien todos, que tengan una muy buena noche, cuídense mucho, un abrazo a la distancia, agradecer al profe Torres Garcés por la respuesta a la pregunta que le hice. Bueno, le hice esa pregunta es porque justamente estaba leyendo el libro de Albert Roca, donde habla del entrenamiento estructurado y coincidíamos con un amigo en que es lo mismo que nosotros vimos acá con el profe Duffer en el instituto y
y que realmente no hay gran diferencia marcada entre el conocimiento que viene en los libros de España. Por ahí hay que ponerse a leer un poquito nomás para ver que no hay tanta diferencia. Y sí, la recomendación creo que es esa, profe, agarrar un librito como usted lo mostró y tenerlo a la mano y siempre estar ahí al día en cualquier cosa que se pueda presentar nueva, ¿no? Agradecerle al profe Merlin Villagómez por ayudarnos en esta tarde-noche. Muchísimas gracias de parte de todos los que hacemos el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de la Ciudad de Guayaquil. Y a todos y cada uno de los presentes, los esperamos la próxima semana. Estaremos el día lunes a partir de las 18 horas. Estén pendientes de las publicaciones en la página del instituto para que sepan con quién vamos a estar en la nueva conferencia. Que estén todos muy bien. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Chao, 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 profe, a todos. Chao, chao.